Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, mire, vamos a comenzar la semana. Esta es la cuarta semana. Esta semana vamos a tener 3 días de clase. El lunes y miércoles a las 11 y el viernes a las 7:30. Porque tengo un compromiso a las 11 de la mañana. No sé si están de acuerdo. De todas maneras, esto se graba y lo pueden ver, pues. Entonces, lunes y miércoles haríamos como de costumbre, la clase a las 11. Y el viernes haríamos una clase a las 7:30 de la mañana. De 7:30 a 9:30, 10. ¿Estamos de acuerdo? Okay, profe. ¿Perdón? Sí. Ok, bueno. Entonces, bien. Vamos a comenzar la clase. Me falta mandarles más materiales de ejercicio. Eso lo tendrán para las clases del miércoles. Y bueno, y bastantes ejercicios para esta semana. Bien. La clase pasada terminamos haciendo esto de composición de funciones, cómo se hacía la diferenciabilidad de funciones compuestas, la regla de la cadena en estos casos, en el caso en que trabajaba con campos vectoriales, que tenían que hacerse con productos matriciales. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Hoy vamos a ver el teorema de la función inversa y el de la función implícita, y vamos a ver lo que son las derivaciones, la derivada implícita. Entonces, bien, comenzamos diciendo que de álgebra lineal y de bachillerato sabemos que un sistema de ecuaciones lineales donde hay n incógnitas, esto es un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo, no es igual a 0, y vale y 1, y 2, y n, se puede resolver únicamente para x1 hasta xn si la matriz A asociada al sistema es no singular. Esto quiere decir si el determinante de la matriz asociada, de esa matriz, es distinto de 0. Si el determinante de la matriz de esa es distinto de 0. Por supuesto, tiene que ser una matriz cuadrada de orden n por n para que tengamos el determinante. ¿Qué pasa con las ecuaciones funcionales? ¿Cuándo podemos resolver un sistema de esta forma? Ahora no tenemos un sistema algebraico, ahora no tenemos un sistema lineal, sino tenemos ahora funciones. Tenemos funciones. O sea, esto ahora lo representamos por funciones. F1 de variable x1 hasta xn igual a y1. F sub n, o sea, es como el equivalente de este. Y este F sub n es como, digamos, el equivalente de este. Pero ahora son funcionales, ahora no son ecuaciones lineales. Entonces dice, ¿cuándo podemos resolver un sistema de esta forma para x1, xn? El objeto que generaliza el determinante es el determinante jacobiano, definido por esta manera. El determinante jacobiano, calculo el jacobiano, determinante jacobiano es el determinante de la diferencial de f de x. De esto. Y eso se expresa de esta manera. Esto es el parcial de f1 con respecto a x1, parcial de f1 con respecto a xn. El otro será parcial de f2 con respecto a x1, parcial de f2 con respecto a xn, hasta parcial de fn con respecto a x1, parcial de fn con respecto a xn. Aquí entonces tengo que terminar con el jacobiano, el determinante del jacobiano. Y tenemos lo mismo. Algunas veces esto se escribe así, de esta manera. Bien, si el determinante del jacobiano es distinto de 0, esperamos poder resolver esta ecuación funcional para x. El teorema que justifica el objeto de estudio en esta parte del curso. También consideraremos el caso cuando deseamos resolver f de x igual a 0
teorema de la función implícita. Bien. Entonces vamos con el teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa dice, observe, ustedes recuerdan que una función, para que tuviera inversa, en el caso real, tenía que ser 1 a 1 y sobre, ¿no? Entonces podía tomar la inversa. Y la composición de ella con la inversa da la identidad. Entonces, observe que si el jacobiano, el determinante jacobiano, es distinto de 0, implica que la diferencial que va de Rn en Rn es un isomorfismo lineal. Esto es, su matriz es invertible. Invertible. Isomorfismo quiere decir, es como una transformación lineal 1 a 1, pues. Una transformación lineal 1 a 1. Eso es lo que, pues, el lenguaje isomorfismo, pues, para que nos pongamos claros. Entonces, el concepto diferencial, fíjese, va un vector que va de Rn en Rn, que es un isomorfismo lineal. Por lo tanto, del hecho que la mejor aproximación lineal es invertible, queremos concluir que la función misma es invertible. Sin embargo, hay algunas restricciones. Para ver esto, examinamos el caso de R en R, el caso que tenemos más en la mano. En cuanto a que si f es de clase C1, o sea, todas las derivadas parciales existen y son continuas de primer orden, y si la derivada evaluada en x sub 0 es distinto de 0, entonces f es invertible. Esto quiere decir 1 a 1 en un entorno de x sub 0, o en una vecindad, también se le llama, ¿no? En una vecindad o un entorno de x sub 0. Entonces tiene que ser f' de x sub 0 distinto de 0. Geométricamente, esto es completamente claro, porque si f' de x sub 0 es distinto de 0, entendemos que f tiene una pendiente no nula en x sub 0. Recuerden que f' de x sub 0 representa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Por lo tanto, nuestro interés fundamental será el de la invertibilidad local. O sea, esos son teoremas locales, no son teoremas globales. Esto es con la invertibilidad de f de x para x cercano a x sub 0 e y cercano a y igual a f de x sub 0. Aquí tenemos más o menos una gráfica. Aquí tengo x sub 0, ¿no? Si f' de x sub 0 es distinto de 0, aquí veo. Entonces voy a tener la invertibilidad. Fácilmente se calcula la derivada de la función inversa utilizando la regla de la cadena, porque fíjense, si f a la menos 1 compuesto con f de x es igual a x, utilizando la regla de la cadena, queda que la derivada de f a la menos 1 de dy por f' de x igual a 1, de aquí de f a la menos 1 de dy de x con y evaluado en f de x es igual a esto que está aquí, a 1 sobre df de x. Actualmente, perdón, se me fui. Actualmente, chequear que f a la menos 1 es diferenciable requiere un poco más de cuidado. Se puede un poco más de cuidado, fíjense. Aquí estoy dividiendo entre f', este es f' en x sub 0. F' en x sub 0. Actualmente, chequear que f a la menos 1 es diferenciable requiere un poco más de cuidado. Si la derivada de f evaluado en x sub 0 es 0, entonces f no puede ser invertible, porque yo no puedo dividir aquí por 0. En un entorno de x sub 0. En la figura 1 de arriba, f no es invertible f no es invertible cóncava, perdón, me equivoqué yo ahí. F no es invertible en un entorno de x sub 0. F no es invertible, 53, estoy en la página 50. En un entorno, profe, f no es invertible cerca de perdón, si f' de x sub 0 es igual a 0, entonces f no puede ser invertible en un entorno de x sub 0.
en la figura 1, f no es invertible. Cerca es lo que quiere decir. En la figura 1, f no es invertible cerca de x1. Fíjense, cerca de x1, aquí en x1, porque aquí la derivada da 0. Fíjense, aquí la pendiente aquí va a ser paralela al eje de las x. Entonces, la tangente de 0 es 0. Fíjense por la curva, ¿no? Aquí hay como una especie de punto de inflexión. Aquí cambia la curva de concavidad, ¿no? Viene subiendo, baja y vuelve a crecer. Hay un cambio de concavidad aquí. Eso es lo que quiere decir allí, ¿no? F no es invertible cerca de x1, pero f de x igual a x3 es invertible cerca de x igual a 0. En el caso donde f' de x0 es igual a 0. Entonces no podemos sacar conclusiones. Se requiere de más. En este caso, fíjense, en ese caso, f', si yo derivo aquí, es 3x cuadrado, es 3x cuadrado, evaluado en 0, eso vale 0, eso es f' en 0, vale 0. Sin embargo, esa función es invertible en 0, ¿no? En cambio, la otra, el ejemplo veo que esta no es invertible. En cambio, aquí sí es invertible, a pesar de que f' de x0 es 0. Por eso decimos que para sacar conclusiones se requiere de más análisis. En general, si f' de x sub 0 es diferente de 0, no garantiza que podamos resolver esta ecuación para todo i. Por ejemplo, no existe x sub 3 en la figura 1. Fíjense, no existe x sub 3 en la figura 1. No existe x sub 3 en la figura 1. ¿Dónde estoy ahora? ¿Y cuándo paso? No existe en general. Ajá. A ver, entonces no podemos hacer. En general, por lo general, no existe x sub 3 en la figura 1, tal que f de x sub 3 sea igual a i sub 1. También de la misma figura vemos que en general las soluciones no son únicas. Para f de x sub 0 igual a f de x sub 2, ¿no? Existirá una solución única solamente si nos restringimos a entornos pequeños apropiados de x sub 0. Fíjense ustedes dónde tenía aquí x sub 3. O sea, aquí un x sub 3 fuera de acá. A ver. Ajá, aquí sub 1, aquí sub 0. O sea, fíjense, no hay, y sub 1 es esto. No hay un x sub 3 que vaya a parar acá, que vaya a parar ahí sub 1. Porque la función, fíjense, todo. No hay un número acá que vaya a la función y venga a parar al i sub 1. No existe. Eso es lo que quise decir allí. Bien, sigamos. Vamos al teorema 1. El teorema 1 dice que si A es un subconjunto de Rn, conjunto abierto, y sea f una función que va de A de Rn en Rn, de clase C1, esto es que la diferencial de f existe y es continua, ¿de acuerdo? Entonces la función es diferenciable. Está en A, y supongamos que el jacobiano de f en x sub 0 es distinto de 0. Entonces existe un entorno u de x sub 0 en A y un entorno abierto w de f de x sub 0, tal que f de u es igual a w, y f tiene una inversa, f a la menos 1, que va de w en u de clase C1. Aún más, para i en w, x igual a f a la menos 1 de i, y tenemos que la diferencial de f a la menos 1 de i es la diferencial de f de x a la menos 1. Esto visto como matriz, ¿no? Esto visto como matriz. Inversa como aplicación. La inversa de f de x significando la inversa como una aplicación lineal correspondiente a la matriz inversa.
Si f de clase CP con P mayor que 1, entonces también f a la menos 1 es de clase CP. Bien, decir que f tiene una inversa, f a la menos 1, significa exactamente que podemos resolver únicamente esta ecuación, f de x igual a y, para x estando en u, donde cualquier y que esté en w, dando cualquier y que está en w. La demostración del teorema depende de un cierto argumento de existencia. Esto es, para y cercano a y sub 0, necesitamos probar la existencia de un x tal que f de x igual a y. La herramienta básica que se usa para la demostración del teorema es el principio de contracción de una función o el teorema de punto fijo. Eso no lo podemos mostrar porque no vamos a entrar en el principio de contracción de una función o teorema de punto fijo. Esto, hasta ahorita nosotros en las 5 matemáticas, y creo que ninguna matemática, porque no está al alcance no es tan difícil pues hacerlo, pero no estudiamos el principio, teorema de existencia, ni inclusive para las ecuaciones diferenciales ordinarias, pues, que es bastante sencillo. Bien, entonces no hacemos la demostración del teorema porque no tenemos el principio de contracción o el teorema de punto fijo, pues. Pero esa es la idea para demostrar el teorema. Lo que sabemos entonces hasta entonces, ya vamos a verlos con ejemplos, cuando sabemos que podemos resolver una ecuación y si la ecuación tiene solución única, ¿no? Entonces, consideremos las ecuaciones estas que están acá, miren. Tenemos x a la cuarta más y a la cuarta sobre x, es u de xy. Y tenemos seno de x más coseno de y, que es la b de xy. Cercano a qué puntos podemos resolver para xy en términos de u y b. Esa es la pregunta. Aquí las funciones son esta es la f1, x a la cuarta más y a la cuarta sobre x. Y la f2 es seno de x más coseno de y. Queremos conocer los puntos cercanos a los cuales podemos resolver para x e y como funciones de u y b, y calcular la derivada de x con respecto a u, la derivada de x con respecto a b, la derivada de y con respecto a u y la derivada de y con respecto a b. Entonces, bien, de acuerdo con el teorema de la función inversa, primero calculamos la parcial de f1, primero calculamos esta matriz, esto va a ser el determinante jacobiano de la matriz. Observamos que f está compuesta, tiene dos componentes, f1 y f2. Entonces, recuerden que el jacobiano es parcial de f1 con respecto a x, parcial de f1 con respecto a y, parcial de f2 con respecto a x, parcial de f2 con respecto a y. Pero miren quién es f1, ya ustedes vieron, f1 es esto. Ustedes van a derivar f1 con respecto a x, aquí tienen que derivar como un cociente. Después f2 con respecto a y, f1 con respecto a x derivan como un cociente, porque tienen x arriba y tienen x abajo. Y después f1 con respecto a y, basta derivar acá con respecto a y. Pues aquí. Entonces aquí está, fíjense, aquí está la parcial de f1 con respecto a x, la parcial de f1 con respecto a y, ustedes la están viendo aquí directamente, 4y cubo sobre x. Bien, la parcial con f2, fíjense con f2, parcial de f2 con respecto a x el coseno de x, parcial de f2 con respecto a y es el menos seno de y, aquí están. Resuelven ese determinante y les queda esto. Entonces, por lo tanto, en los puntos donde esto no se anula, podemos resolver para x e y en términos de u y b. Para los puntos donde esto no se anula. En otras palabras, podemos resolver para x e y cercanos a x y a y, para los cuales x es distinto de 0, y seno de x es distinto de 0, porque no puede vivir aquí entre 0, y seno de y por y a la 4 debe ser distinto de 4x y cubo coseno de x, para que no se anule.
En general, tales condiciones no se pueden resolver explícitamente, en general. Por ejemplo, si x sub 0 vale pi medio y sub 0 vale pi medio, podemos resolver para x e y próximo a x sub 0 y x sub 0. Pongamos allí que el determinante del jacobiano es distinto de 0. Las derivadas, parcial de x con respecto a y, etcétera, se obtienen de acuerdo al teorema 1, invirtiendo la matriz jacobiana. En el caso 2 por 2, esto se reduce a lo siguiente. La derivada de x con respecto a u en el punto x0 y 0 es esto que, perdón, es 1 sobre esto, parcial de b con respecto a y, parcial de x con respecto a b es menos 1, parcial de f en la matriz jacobiana por parcial de u con respecto a x. Bueno, y aquí la pueden ver, o parcial de x con respecto a u, están viendo 1 sobre la matriz jacobiana, la inversión de esta, parcial de b con respecto a y, ¿no? Pero ya ustedes tienen parcial de b con respecto a y. ¿Dónde lo tuvieron? Aquí. Parcial de b con respecto a y, aquí. Ah, no la tengo. Parcial de x con respecto a u. Parcial de, ¿cuál es esta? Parcial de x con respecto a u. Ah, no calcule parcial de b. No calcule la parcial. A ver. Ajá, parcial de x con respecto a u. Ajá, lo tengo aquí. Parcial de x con respecto a u. Es parcial de u con respecto a y. Parcial de u con respecto a y. Ajá. Entonces esto va a ser, tengo que calcular, observamos que la respuesta es expresada en términos de x e y no de u y b. Por lo tanto, parcial de x con respecto a u es evaluada en el punto u x y b de x y. Vamos a volver aquí, espérate. Esto me dio parcial de b con respecto a parcial de b con respecto a x, parcial de x con respecto a b es esto. Ok, entonces parcial de x con respecto a u es esto que está acá. La matriz jacobiana, ¿cuánto me fue que me dio? Me dio esto que está acá. El inverso de esto lo tengo que poner acá. Ok, me da esto que está acá. Perfecto. Bien. El teorema de la función inversa es útil porque nos dice que hay soluciones para las ecuaciones y nos explica cómo derivar las soluciones, aunque resulte imposible resolver explícitamente a las ecuaciones. Bien, veamos otro ejemplo. Sea u de x igual a e a la x coseno de y y b de x igual a e a la x seno de y. Demostrar que esta aplicación es localmente invertible. Es localmente invertible, pero no es globalmente invertible. Pero no es invertible, localmente es invertible. Entonces vamos a ver, parcial de u con respecto a x, parcial de u con respecto a y. Entonces, parcial de u con respecto a x es esto. Parcial de u con respecto a y es esto. Parcial de b con respecto a x es esto. Y parcial de b con respecto a y es esto. Entonces, el jacobiano, que es el determinante del jacobiano, es esto. Me queda e a las 2x distinto de 0, ¿no? De aquí por el teorema de la función inversa, la aplicación es localmente invertible. Ella no es globalmente 1 a 1, ya que fíjense, esta función no es 1 a 1 para que sea globalmente invertible, porque estos puntos, los puntos de este punto x, y más 2pi es diferente al punto x, y el punto x, y más 2pi es diferente a la x, y. Y la u evaluado en este punto diferente de este punto da lo mismo. Entonces, la función no es 1 a 1. Entonces, si la función no es 1 a 1, no es globalmente invertible, pero sí es localmente invertible. Sí es localmente invertible. Eso es lo que quiere decir. Esto no es 1 a 1, porque para puntos distintos, este punto es distinto de este punto
dan el mismo valor y este punto es diferente de este punto, sin embargo B da el mismo valor. Por lo tanto, la función no es 1 a 1 y no es invertible globalmente, sino localmente. Observe que para que f de r en r, observe que si f es diferenciable y si f' de x distinto de 0 para todo x, entonces f' de x es mayor que 0 o menor que 0, ya que f satisface el teorema del valor intermedio, de aquí que f debe ser globalmente 1 creciendo o decreciendo. El ejemplo 2 anterior nos demuestra que esto no necesariamente ser cierto en R cuadrado. En R cuadrado esto no necesita ser cierto. Por el ejemplo que acabamos de ver. El ejemplo 2 anterior nos demuestra que esto no necesariamente debe ser cierto. Bien, aquí viene el teorema del valor intermedio. Se ha contenido en R a la N y F una aplicación de A en R continua. Supongamos que K está contenido en A, es conexo. Conexo quiere decir que dado dos puntos cualesquiera en el conjunto, la recta que une esos dos puntos está enteramente contenida en el conjunto. O sea, un conjunto K es conexo. Si yo doy dos puntos en K y la recta que une esos dos puntos está totalmente contenida en K. Eso es lo que quiere decir que es conexo. Para cada número C que está en R, tal que f de, tenemos esto, existe un punto Z en K, tal que f de Z es igual a C. Bien. Ahora vamos al teorema de la función implícita. Este es un teorema bastante, uno de los teoremas más importantes quizás. Yo me acuerdo hace años que eso fue matemática que yo conocí, siempre le preguntaba, por ejemplo, mi querido hermano Guillermo Miranda dice que el teorema más importante para él de la matemática es el teorema del valor medio, el teorema del valor medio, sí. Que es que ustedes lo conocen, pues, de cálculo 1, de matemáticas 1. Sí, un teorema muy, muy importante. Y que de allí, bueno, viene casi todo. Otra gente dice que el teorema más importante es el teorema de la función implícita. Todo depende de lo que haga ese matemático. Por ejemplo, el matemático que trabaja en teoría de bifurcación, en ecuaciones diferenciales ordinarias, va a ser un teorema muy importante. A lo mejor el que trabaja en parciales va a decir que el teorema de Arcelas-Colli o esos principios del máximo. Pero este es un teorema fundamental en matemáticas. Es un teorema, tanto el de la función inversa como el de la función implícita, son dos teoremas de gran calibre, pues, en matemáticas. Y las cosas que hay detrás de él. Bien, entonces fíjense, voy a darles un bosquejo bastante amplio de este teorema en el cuadro del curso que estamos haciendo y cómo aplicarlo, ¿no? Este es muy importante. Fíjense, una curva en el plano dada como la gráfica de la función igual a f de x se puede ver como una curva de nivel correspondiente al nivel 0 de la función z igual a f de x. Fíjense, esta es la y igual a f de x, entonces la gráfica de la función f de x. Entonces, esta curva la voy a ver como se puede ver como una curva de nivel correspondiente al nivel 0 de esto que está acá. Fíjense cómo se hace. Hago z, fíjense, hago z igual a f de y, hago f de y va a ser igual a y menos f de x. Y menos f de x. Y menos f de x, esto es 0. Y menos f de x es 0. Entonces fíjense, de modo que su nivel 0 esté constituido por los puntos x e y, tales que f de x y es y menos f de x igual a 0, o sea, de modo que es igual a f de x. Entonces, ahí ya estoy viendo, pues. Entonces, una curva en el plano, como la gráfica de esta, la puedo pensar como una curva de nivel 0 de esta.
de esta función. Aquí la tengo. Pues. Como y igual a f de x, tengo, o sea, de modo que y igual a f de x. Bien, entonces fíjense, tenemos ese hecho importante. Este hecho también acontece con superficie, o sea, cuando voy ahora a una dimensión mayor. Entonces tengo ahora z igual a f de x, ¿no? Z igual, ahora no es una curva, sino es una superficie. Antes tenía igual a f de x, recuerden. Antes tenía igual a f de x, estaba trabajando con la grafía de una curva, ahora estoy trabajando con una superficie, las cuales pueden ser vistas como el nivel cero de la función esta. Ahora nos hacemos la pregunta recíproca. Se quiere saber si el nivel cero de z igual a f de x es la gráfica de una función igual a f de x. Al pensar en la función esta, x cuadrado más y cuadrado menos 1, al pensar en esta función, vemos que la respuesta a la pregunta anterior es no. De la expresión x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0, no podemos establecer una función igual a f de x. De aquí, yo no puedo despejar ahí en función de f de x, no puedo. Si lo hago, es decir, es bien sabido que x cuadrado más y cuadrado igual a 1 define dos funciones. Una que es esta parte superior del círculo ese y la otra que es la parte inferior. O sea, de aquí salen dos funciones, no una sola. Consideremos la pregunta anterior con un poco más de flexibilidad. Dada la función z igual a f de x, sea x0 y sub 0 un punto para el cual f de x0 y 0 vale 0. Entonces, de f de x igual a 0, preguntamos, ¿se puede obtener una función igual a f de x definida en una vecindad o en un entorno de x sub 0 tal que y sub 0 es igual a f de x sub 0? Y ahí cambió la pregunta. Obsérvese que lo que se ha logrado con este planteamiento es hacer local la pregunta inicial. Dado un punto x0 y 0 de nivel 0 de la función z igual a f de x, se pregunta, ¿existe alguna bola o algún entorno de centro x0 y 0 en la cual, restringiendo a ella el nivel 0 de f, esta se puede ver como la gráfica de una función igual a f de x? Cuando tal bola y tal función igual a f de x existen, decimos que la función está definida implícitamente para la expresión f de x igual a 0. O bien es una función implícita dada en f de x igual a 0. Observe que siendo igual a f de x, una función implícita de f grande de x igual a 0, se debe tener que f de x igual a 0 para todo x en el dominio de f. Así vemos que las funciones igual a f de 1, raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y igual a f de 2 de x menos raíz de 1 menos x cuadrado, son funciones implícitas definidas en x cuadrado más y cuadrado igual a 1. O sea, fíjense, esto representa, ustedes saben, esto representa un círculo centrado en el origen de radio 1. Esto representa la parte superior del círculo, y esta es la parte inferior. Por ejemplo, el punto en R2 pertenece al nivel 0 de esto que está acá. Bien. Ahora vamos al teorema de la función implícita, primera versión. Entonces, sea z igual a f de xy, una función dada, sea x0 y 0 que está en el plano, un punto tal que f se anula en x0 y 0. Supongamos que la función f tiene derivadas parciales continúa en alguna bola B con centro en x0 y 0, y que la parcial de f con respecto a y
evaluada en el punto x0 y 0 sea diferente de 0. Entonces f de x igual a 0 se puede resolver para y en términos de x. Y definimos así una función y igual a f de x con dominio en un entorno de x sub 0, tal que y sub 0 igual a f de x sub 0, la cual tiene derivadas continuas en el entorno B y que se calcula como esta forma. O sea, la derivada y prima, de f de x, la derivada, o sea, eso es parcial de f con respecto a x en xy, parcial de f con respecto a y en xy. Esto va a ser la derivada. Aquí me equivoqué algo en la notación. Esto es de y con respecto a x. Esto es de y con respecto a x. Bueno, esto significa, esto se sigue del hecho que si f de x x0 es 0, siendo f diferenciable en b y f grande en la bola b y f en el entorno b respectivamente, podemos aplicar la regla de la cadena y derivando con respecto a x. Entonces, fíjense, la diferencial de f es parcial de f con respecto a x. D de x más parcial de f con respecto a y, d de y. Pero la parcial de f con respecto a x es esto que está acá. Y esto es igual a 0, porque recuerden que f de x sí es 0. F de x sí es 0, esto es igual a 0. Entonces esto quiere decir, si esto es igual a 0, esto es 1 acá. Entonces despejo de y de x. De y de x, que es y' de x. Entonces, despejando de aquí a de y de x, mire, vean lo que me queda. Vean lo que me queda. De y de x es igual a menos, paso esto para allá, parcial de f con respecto a x por parcial de f con respecto a y, evaluado en el punto x6. ¿De acuerdo? Fíjense qué usé yo acá. Vamos a prestarle algo de atención aquí. Fíjense, f es una función de dos variables, de x y de y. Y f de x y es igual a 0. Entonces, yo cuando hago la diferencial de esto, fíjense, estoy haciendo d de f aquí. D de f. Estoy haciendo parcial de f con respecto a x, d de x parcial de f con respecto a y, d de y. Después cuando derivo con respecto a x, bueno, todo esto es 0 porque la f en x sí es 0. Entonces, fíjense, yo aquí estoy usando el hecho, digamos, aquí estoy usando el hecho que las de x y de y son una base del espacio tangente. El espacio tangente, no el espacio tangente, tiene dos dimensiones. En este caso, estoy trabajando con una curva en R2. Y entonces, si una combinación lineal, si ellos son linealmente independientes, una combinación lineal de ellos igual a 0, entonces puedo hacer esta operación. Aquí tengo una combinación lineal, fíjense, aquí en el fondo hay algo más, pues, que habría que explicar, pero no está al alcance de nosotros, pues, de hablar de espacios tangentes y espacios cotangentes y cosas por el estilo. Pero ahí al fondo está algo más involucrado acá. Bien. Ejemplo. Consideremos la función f de x igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. Aquí tengo esta función. Parcial de f con respecto a x es 2x. Parcial de f con respecto a y es 2y. Estas son siempre continuas. Ahora, sea x sub 0 y sub 0, un punto de nivel 0 de f. Un punto de nivel 0 de f. Esto quiere decir que un punto de nivel 0 de f, esto quiere decir que x0 al cuadrado más y0 al cuadrado menos 1 es igual a 0.
Esto quiere decir que x0 al cuadrado más y0 al cuadrado es igual a 1, que es lo que tengo acá. Como las parciales de f con respecto a y en x0 y 0 es 2e y 0, el teorema de la función implícita puede aplicarse si sub 0 es diferente de 0. Los puntos de nivel 0 de f en los que i sub 0 es 0, son menos 1, 0 y 1, 0. Y 1, 0. Si i sub 0 es 0, entonces queda x sub 0 vale menos 1 y x sub 0 vale 1. Por eso estos son los puntos de nivel 0 de f en los que i sub 0 es igual a 0. En estos puntos. En los que i sub 0 es igual a 0. En estos puntos no podemos concluir que el teorema de la función implícita. En estos puntos no podemos concluir del teorema de la función igual a f de x en un entorno de ellos. ¿Por qué? Porque la parcial de f con respecto a y sería 2i sub 0, y sub 0 es 0, entonces esto va a ser 0, no distinto de 0. Por lo tanto, ahí no me funciona el teorema de la función implícita. Bien. Para cualquier otro punto, x0 y 0, tal que f de xy es igual a 0, con i sub 0 diferente de 0, el teorema de la función implícita garantiza un entorno b de x sub 0 en el que se puede definir una función igual a f de x, tal que f de x sub 0, de f de x sea igual a x sub 0, y cuya derivada sea esta que está aquí. Tenemos más o menos el punto donde tenemos problemas en esto. Los que estamos. Se puede ver que si sub 0 es mayor que 0, la función va a ser esta, la derivada es esta, la derivada de esa función es esta. Y si ella es menor que 0, trabajamos entonces con la parte de abajo, pongo menos raíz de 1 menos raíz al cuadrado, de donde la derivada vale esto. Bien, veamos otro ejemplo. Consideremos la función f de x igual a x a la 4 menos ex cubo menos 1. El punto 1, 1, fíjense, el punto 1 cuando equivale 1, 1, 1, 1, 1, y la i vale 1, pertenecen al nivel 0 de esto. El punto 1, 1, para ver por qué pertenece al nivel 0. F de 1, 1 es 0, no. Esto es 1. ¿Qué pasó aquí? Esto no es verdad. El punto 1, 1. Ajá. No, aquí hay un error. Aquí hay un error. Hay un error. El punto 1, 1. Esto no sé. Debe ser aquí que. Vamos a ver. Si se llama clara acá. Consideramos la función esta. F de x a la 4 menos e a la x. Ah, esto es e. E a la x. E. No, porque es que no se me hace nula. Ah, aquí tengo que tener un error acá. A ver. Ah, no. El menos 1 va arriba. El menos, fíjense, este menos 1 va arriba. ¿Me está viendo aquí? Esa es la página ¿qué? Esa es la página 57. Esa es la página 57. 58. A ver. Esa es la página 57. Ok, el menos 1 va en el exponente. ¿Me explico?
Fíjense, este menos 1 es e a la x y cubo menos 1, no menos 1 acá, menos 1 arriba. Entonces ahí sí da 0. Ahí sí da 0. Ahí sí da 0. Parcial de f con respecto a x es 4x al cubo menos y cubo e a la x y cubo menos 1. Parcial de f con respecto a y es esto, es menos 3y cuadrado x e a la x. Aquí está menos 1. Aquí está claro. No aquí afuera, sino arriba. Son siempre continuas y además parcial de f con respecto a y elevado en 1, 1, elevado en 1, 1, esto da menos 3, que es diferente de 0. Luego el teorema de la función implícita nos asegura que alrededor del punto 1, 1, el nivel 0 de f, se ve como la gráfica de la función igual a f de x y que su derivada viene a esta forma. Viene a esta forma, o la fórmula, ¿no? Recuerden la fórmula esta, menos parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y. Bien, viene dada por la fórmula. En este caso, sí podemos despejar a z en función de x. De hecho, f de x igual a x a la cuarta menos e a la x cubo menos 1, se obtiene y prima, se obtiene igual a f de x. O sea, de aquí, trabajando un poco más, yo despejo la y, paso esto para allá, me aquí a la cuarta sobre x a la 1 tercio. Hay que hacer un poquito la cuenta ahí y llegar a que puedo despejar la y en función de la x de esta manera. De esta fórmula también podemos calcular y prima de aquí, la derivada, ¿no? Con respecto a x. De forma explícita y obtenemos el mismo resultado que está acá. Derivando aquí con respecto a x, obtenemos este resultado que está acá. Bien, otro ejemplo, sea f de xy igual a e a la 2y más x, más seno de x cuadrado más y cuadrado menos 1. Entonces, en 0, 0, parcial de f con respecto a x, es e a la 2y más x, más aquí es 2x, la derivada del seno, el coseno de x cuadrado más y cuadrado, y la derivada interna es 2x. De la misma forma, hago la parcial de f con respecto a y, y me queda 2 e a la 2y más x, 2 corresponde a la derivada de este 2y, ¿no? 2 más coseno de x cuadrado más y. Y la derivada interna me da 1. Acá, 1. Que siempre son continuas. Además, la parcial de f con respecto a y en 0, 0, en 0, 0, esto vale 2 más 1, 3. Vale 3 que es diferente de 0. De modo que el teorema de la función implícita garantiza la existencia de un entorno, de una vecindad B de x sub 0, en el cual podemos definir una función igual a f de x, tal que f grande de x, f de x es igual a 0. En este caso, las obstrucciones algebraicas de la función no permiten obtener ahí de manera explícita, pues, como la obtuve aquí, ¿no? Como la obtuve aquí. Aquí no puedo despejar la I, pues. Es lo que quiere decir. Aquí no puedo despejar la I. Ok. Pero sin embargo, la derivada de I con respecto a X viene dada de esta forma. Otro ejemplo. Consideremos la función Z igual a f de xy en el punto x0 y 0 que está en R2, tal que f de x0 y 0 es igual a 0. Si f satisface la hipótesis del teorema de la función implícita, sabemos que alrededor de x0 y 0, la curva, esta curva de nivel 0, se puede ver como la gráfica de una función igual a f de x. Entonces digo,
le pregunto ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente a la curva de niveles 0, f de xy, en x0 y 0? ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a la curva f de xy igual 0 en x0 y 0? O sea, la recta va a pasar por el punto x0 y 0. Lo único que necesito es calcular en la dirección de esa recta. Tengo que hacer allá el gradiente de f, ¿no? Tengo que trabajar con el gradiente. Para responder a esta pregunta necesitamos la pendiente de la recta. Y esta dado y está dado según tiene la función implícita por y' de x sub 0, que es esto. Esto es la pendiente de la recta. Entonces, la ecuación de la recta tangente será y menos y0, la pendiente, que es esta, por x menos x0. Entonces, la recta tangente pasa por x0 y 0, y esta es la pendiente. Entonces, esto es como si fuera y igual a mx, ¿no? Entonces, tengo y menos y0 igual a la pendiente de la recta tangente por x menos x0. Haciendo un poquito de álgebra aquí, esto lo paso para allá, y me queda que esto es la ecuación de la recta tangente, que es el gradiente de f, multiplicado escalarmente por el vector x menos x sub 0, y menos y sub 0. Este resultado, aquí viene, este resultado también se puede obtener de la siguiente manera. Siendo la curva en cuestión al nivel 0 de z igual a f de xy, sabemos que el vector gradiente evaluado en x sub 0 y sub 0, gradiente de f en x0 y 0, debe ser perpendicular a la recta tangente a la curva en el punto x0 y 0. El punto xy estará en la recta tangente si y solamente si el vector x menos x0 y menos y0 es perpendicular al gradiente de f en x0 y 0. Es decir, si al hacer el producto escalar me queda esto que está acá, que es igual a 0, porque esto va perpendicular a esto, me queda esta expresión que está acá. Bien. La ecuación de la normal, fíjense, esto es la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la normal a la curva f de x igual a 0 en x0 y 0 viene dado de esta forma. Fíjense, esta es la de la tangente y esta es la de la normal. Bien. La ecuación normal, recuerden, una ecuación normal a la recta tangente. Entonces tengo que buscar un vector perpendicular al vector tangente. Entonces un vector particular al vector tangente, a parcial de f con respecto a y, que parcial de f con respecto a y, será parcial de f con respecto a y menos parcial de f con respecto a x. Bien. Vamos ahora al teorema de la función implícita, segunda versión. Entonces, fíjense, consideremos la función z igual a f, una función de n variables, y de n más una variable, n variables en r a la n y i en r. Entonces, consideremos una función z, f de x1, x2, xn, i. Sea P un punto que está en R a la n más 1, que es x1 barra, x2 barra, xn barra y barra. En un punto tal que f de P es 0. F de P es 0. Punto de nivel. Supongamos que la superficie F tiene aquí y de 1 a n, y parcial de f con respecto a i
continuas en alguna bola B con centro en P. Y que parcial de f con respecto a i en P es distinto de 0. Entonces, la función f x1, x2, xn, y es 0 puede resolverse para i en términos de x y definir así un entorno B de R sub n del punto x1 barra x2 barra xn barra. Una función i igual a f de x1, x2 hasta xn, la cual tiene derivadas parciales continuas en B que se pueden calcular por esta fórmula. Esta fórmula se pueden calcular las derivadas parciales. Vamos a ver ejemplos. Fíjense, si f de x igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 3. Entonces, fíjense, el punto 1, 1, 1 es tal que f de p es 0. Parcial de f con respecto a x es 2, parcial de f con respecto a y es 2 y parcial de f es 2z. Son siempre continuas. El punto 1, 1, 1, la parcial de f con respecto a z vale 2 y es distinto de 0. Por lo tanto, el teorema de la función implícita nos dice entonces que en un entorno del punto P, f de x y z igual a 0, se puede ver como la gráfica de una función z igual a f de x y que tiene derivadas parciales dadas de esta manera. Parcial de z con respecto a x es esto. Parcial de f con respecto a x, recuerden ustedes, donde tengo la f, aquí está, es 2x, parcial de f con respecto a y es 2y. Bueno, aquí tengo esto que está acá. De hecho, z igual a f de x y raíz cuadrada de 3 menos x cuadrado menos 1 cuadrado, f de x y z es 0, representa una esfera con centro en el origen y radio raíz de 3, la cual globalmente no es la gráfica de z igual a f de xy alguna, pero alrededor del punto 1, 1, 1 de tal esfera, esto se puede ver como la gráfica de la función f de xy raíz cuadrada de 3 menos x cuadrado menos y cuadrado, o sea, despejando la z. Bien. Si vamos a dimensiones mayores, ahora, si tomamos una u de la forma f de x y z, es una función que cumple las hipótesis del teorema de la función implícita. Las letras x y z juegan papeles complementarios, juegan papeles completamente intercambiables al considerar la expresión f de x y z igual a 0, es decir, de f de x y z igual a 0, podemos despejar a una de las tres variables en términos de las otras dos restantes, siempre que la derivada parcial de f respecto de esa variable sea distinta de 0 localmente. Entonces, si el punto P es el punto x0 y 0, z0, es un punto para el cual alguna de las derivadas parciales, parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y, parcial de f con respecto a z, es no nula, el teorema de la función implícita nos indica que en un entorno de P podemos ver a f de x y z 0 como la gráfica de una función x igual a h de z igual a g de xz y z igual a f de xy, respectivamente. Por ejemplo, consideramos expresiones de la forma f de x y z igual a 0, donde f de x0 y 0, z0 es igual a 0, punto de nivel 0. F tiene derivadas parciales continuas
en una bola alrededor del punto P igual a X0 y 0Z0, y alguna de ellas no se anula en P, digamos parcial de F con respecto a Z en P distinto de 0. Bien, el teorema de la función implícita nos dice que en un entorno de P podemos ver a F de X y Z igual a 0 como la gráfica de una función Z igual a F de X y. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la ecuación del plano tangente a esta gráfica en P? Entonces aquí vemos. Para ello todo lo que se necesita es determinar parcial, todo lo que necesitamos determinar son las parciales de F con respecto a X evaluadas en X0 y 0 y la parcial de F con respecto a Y evaluadas en X0 y 0. Y estas las calculamos con la ayuda del teorema de la función implícita. Parcial de F con respecto a X viene dado de esa forma y la parcial de F con respecto a Y viene dado de esa forma. Así la ecuación requerida del plano tangente es esa que está ahí. Z menos Z0, parcial de F con respecto a X0. Tengo esto que está acá. Bien. Otra forma de verlo es con el gradiente. El gradiente de F en P sexto es ortogonal a dicha superficie en P, y entonces el vector este y terminamos allí. Bien. Bien. Entonces, ahí tenemos la ecuación del plano tangente creado de esta forma. Bueno, ya de plano tangente hemos visto bastantes cosas, pero sigamos. Ahora vamos a ver acá. Ahora vamos a hacer ejercicios de derivación implícita, para que ustedes vean cómo se va lo interesante y cómo se complejiza esto. Bien, fíjense ustedes el primer ejemplo. El primer ejemplo sea la función f de x y z igual a x por y por z más el neperiano de x por y por z menos z igual a 0. Entonces aquí dice hallar la ecuación del plano tangente en el punto 1, 1, 1. Entonces yo hago parcial de f con respecto a x y me da esto. Parcial de f con respecto a z y me da esto. Bien. Entonces voy a evaluar en el punto P. Recuerde, el punto P es el 1, 1, 1. Entonces será 1 por 1 más 1 sobre 1 da 2. Aquí es 1 más 1 también da 2. Y parcial de f con respecto a z en el punto 1, 1, 1. Eso da 1. Entonces reemplazo en la fórmula parcial de f con respecto a x evaluado en el punto x parcial de f con respecto a y evaluado en el punto, eso va a 2 por y menos 1 y parcial de f con respecto a z en 2. Eso da entonces esto que está acá. Haciendo un poco el cálculo, me queda que esta es la ecuación del plano tangente. Bien. Bien. Otro problema, sea f de xy igual a esto que está acá. Encuentre la ecuación del plano tangente en el punto 1, 4, 3. Entonces, de la misma manera,
hallo las parciales y las evalúo en esos puntos. En esos puntos me queda parcial de f con respecto a x, me queda esto. Parcial de f con respecto a y me queda esto. Y parcial de f con respecto a z me queda esto. Me queda esto. Bien. Evaluando en el punto, me queda parcial de f con respecto a z, parcial de f con respecto a x en p, es igual a parcial de f con respecto a z en p igual a 0. La única que no me queda de las componentes del gradiente 0 es parcial de f con respecto a y. Entonces, aplicamos la fórmula del plano tangente, parcial de f con respecto a x por x menos 1, más parcial de f con respecto a y en y menos 4, y vale 36, aquí está, más parcial de f con respecto a z, que vale 0, lo que me queda es 36 y menos 4 igual a 0, o sea, me queda igual a 4. Aquí dice ahora, si de las ecuaciones de forma implícita f de x y z igual a 0, se puede despejar z como función de x e y, esto es, z es igual a z de x y, diremos que la ecuación f de x y z igual a 0 define implícitamente a z como función diferenciable, función con derivadas parciales continuas de x e y. En tal caso, se tiene que z de x, que es parcial de z con respecto a x, es igual a menos parcial de f con respecto a x, evaluado en x y z, sobre parcial de f con respecto a z, evaluado en x y z. Después tengo la parcial de z con respecto a y, que la denoto como z sub y, y eso igual a la parcial de f con respecto a y, sobre la parcial de f con respecto a z, ambas evaluadas en x y z. Si f de z, siempre que f de z de x y z sea distinto de 0, eso tiene sentido. Esto se puede ver de este hecho. Recuerden que fue una función de 3 variables, x y z. Entonces, y a su vez z, f de 3 variables y z de 2 variables. Entonces, a la f la puedo escribir así y a la z la puedo escribir así. Bien, sustituyendo 2 en 1, obtenemos esto. Tenemos 3 que está acá, agrupando, sacando factor común de dx y de dy, y utilizando ese hecho que le dije yo de la base, utilizando esto, no tiene que ser si un conjunto, fíjense, piensen esto como un conjunto linealmente independiente. Si un conjunto linealmente independiente de vectores, su suma es igual a 0, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que esto puede ser 0 y este no, entonces no me daría 0 acá. La única manera que me daría 0 acá, si esto conforma una base, es que esto es 0 y que esto sea 0. Entonces tenemos, si esto es 0, tenemos entonces z de x es igual a menos parcial de f con respecto a x sobre parcial de f con respecto a z. Y hay una conclusión, la saco aquí. Tenemos esto, despejando z de x y despejando z de y, obtenemos el resultado deseado. Bien, damos estos ejemplos. Fíjense, este ejemplo, aquí tengo la función f de x y z definida como x menos coseno de y más z igual a 0.
Entonces me piden calcular z de x, z de y y z de xx. O sea, la derivada parcial de z con respecto a x, la derivada parcial de z con respecto a y, y la derivada segunda parcial de z con respecto a x cuadrado. Entonces, fíjense, parcial de f con respecto a x es 1, parcial de f con respecto a y, la derivada de menos coseno es el seno, y la derivada interna con respecto a y es 1. Parcial de f con respecto a z, la derivada del menos coseno es el seno, y la derivada interna, o sea, del y más z, es 1. Derivada con respecto a z. Bien, de la fórmula sé que parcial de z con respecto a x es parcial de f con respecto a x sobre parcial de f con respecto a z. Esto que está acá, reemplazando y reemplazando, y parcial de z con respecto a y es esto. Me queda menos seno, me queda menos 1. Menos 1. Menos 1. También debemos obtener este resultado teniendo en cuenta, fíjense, teniendo en cuenta que z es una función de x e y. Fíjense, f es una función de x y z y viene dado de esta forma. ¿De acuerdo? Pero yo quiero calcular z en función de x e y. Entonces quiere decir que z es una función de x e y. Entonces, sabiendo que z es una función de x e y, yo puedo derivar implícitamente acá. Acá. Entonces, voy a derivar implícitamente con respecto a x. Fíjense, con respecto a x. Entonces, con respecto a x, esto es 1. Pero z también depende de x, porque z depende de x e y. Entonces, esto será, al derivar acá, será la derivada del coseno, esto será más seno de y más z por la derivada interna, que es la z de x. Que es la z de x. Entonces, aquí tienen ustedes, derivando implícitamente, respecto de x, que tiene 1 más coseno de y más z por z de x igual a 0. De modo que despejando z de x, esto igual a menos 1 sobre seno de y más z. Esto es z de x. Luego derivamos implícitamente con respecto de y. Tengo acá derivado implícito con respecto a y. Me da esto. Y si seno de y más z es distinto de 0, me queda con 1 más z de y es igual a 0. O sea, me queda que z de y es igual a menos 1. Bien, para obtener z, la derivada segunda, ya yo tengo la primera derivada que está acá, fíjense, la primera derivada que está acá. Entonces voy a hacer la segunda derivada, voy a derivar esto con respecto a z. Para obtener z de x, entonces paso esto para allá, me queda seno de y más z multiplicado por z, paso el más 1 para acá y lo hago igual a 0. Esto lo voy a utilizar para encontrar la segunda derivada. Esto. ¿Cómo lo hago? Multiplico para allá, paso con más 1, me queda esto. Me queda esto. Entonces, aquí voy a hacer derivación implícita con respecto a x. Fíjense. Entonces, derivo con respecto a x1, eso da 0. Entonces, voy a derivar aquí. Entonces, la derivada con respecto a x, recuerde que la z depende de y de x, ¿no? Entonces, la derivada con respecto a x, esto va a ser coseno, la derivada del seno al coseno de y más z, por la derivada interna de y más z, pero la derivada y no depende de x, la derivada de y con respecto a x es 0, pero z sí depende de x. Entonces esto va a ser coseno de y más z por z de x por z de x, que está aquí afuera. O sea, z de x al cuadrado, más seno de y más z, perdón, ajá,
Estoy derivando con respecto a x aquí. Esto es 0. La derivada del seno es el coseno de y más z, z de x, pero la derivada interna con respecto a x me queda z de x. Entonces esto me va a quedar coseno de y más z, z de x al cuadrado, más la derivada de seno de más seno de y más z por z de x. O sea, esto que está acá. Aquí tengo z de x al cuadrado, te queda esto que está acá. Y divido. Ajá. Me queda z de x al cuadrado. Pero z de x es esto, mire. Z de x es esto. Entonces, z de x, entonces va a ser igual a 1. Ajá. Z de x al cuadrado será seno al cuadrado acá. 1 sobre seno. Entonces va a ser coseno sobre seno. Va a ser cotangente z de x al cuadrado. Pero z de x al cuadrado es esto, pero z de x es esto. Z de x al cuadrado será 1 sobre seno cuadrado de y más z, que es la cosecante cuadrado de y más z. Por lo tanto, toda esta derivada segunda, la derivada segunda de z con respecto a x cuadrado es esto que está acá. Utilizando este resultado y metiéndolo acá. Me queda 1 sobre el seno cuadrado, pero 1 sobre el seno cuadrado es cosecante cuadrado. Bien. Miren este otro ejemplo. Sea g de xy viene dada de forma implícita así. Hallar la derivada de y con respecto a x, la derivada segunda de y con respecto a x. Derivo implícitamente con respecto a x. Entonces aquí tengo 3x cuadrado. La y depende de x. Fíjense, y es función de x. Y g de x igual a 0, y va a ser función de x. Entonces voy a derivar con respecto a x. Entonces eso va a ser 3x cuadrado menos 4y al cubo de dy con respecto a dx, menos 3e a la y de dy con respecto a dx. Estoy derivando implícitamente. ¿Se entiende esa derivación? ¿Se entiende lo que quiero decir? Fíjense, aquí yo voy a... La y depende de la x. Aquí la y depende de la x. Fíjense, entonces estoy derivando de y con respecto a dx. Entonces yo vengo y derivo acá con respecto a x, esos 3x cuadrado menos 4y cubo, pero la y depende de la x, hago de y de x, menos 3e a la y, que es la derivada de esto, por la derivada interna que es de y de x. Entonces me queda todo esto que está acá. Y de ahí despejo a de y con respecto a dx. Me queda esto que está acá. Bien, para obtener la segunda derivada, entonces derivo aquí de nuevo, ahora derivo aquí de nuevo implícitamente con respecto a x. Entonces la derivada de 3x cuadrado será 6x. La derivada de esto va a ser 12y cuadrado de dy menos 4y al cubo, la derivada de dy con respecto a x, que es la derivada segunda con respecto a x cuadrado. Y aquí esto con respecto a x es menos 3e a la y x de x cuadrado por 3e a la y derivada segunda de y con respecto a d de x cuadrado igual a 0. Entonces ahí despejo, hago la cuenta, despejo y me queda dy de x de esta forma. Derivada segunda de y con respecto de esta forma. Reemplazando 1 en 2 obtenemos el resultado. Reemplazando 1 en 2, fíjense quién era 1. Aquí tengo de y de dx, quién es. Lo reemplazo aquí en 2, de y de dx. Es esto que está acá. Bien. Bien. Otro ejercicio.
sea f igual a x y z, donde el seno de z, eso es igual al seno de z, menos xz más y menos 1 medio igual a 0, y z es una función de f de x y. Calcular z de x, z de y, z de xx, z de y, z de xy en 1 pi, 0 pi medio. Bien. Entonces, derivamos implícitamente. Fíjense, z es una función de x e y. Derivado aquí implícitamente con respecto a x. Entonces, la derivada del seno es el coseno de z por la derivada interna, que es z de x. ¿De acuerdo? Derivo acá con respecto a x, esto es menos z, después menos x por z de x. Recuerda que z es una función de x. Y todo lo demás es cero. Entonces, de esta forma, despejo a z de x, saco coseno de x, coseno de z, perdón, menos x, factor común seno de x, igual a z, y me queda esto que está acá. Y esto lo evalúo en el punto x 1 sobre pi y 0 z pi medio. Entonces tengo acá z pi medio, coseno de pi medio es 0, menos 1 entre pi. Menos 1 entre pi. Entonces esto pasa para arriba, me queda menos pi cuadrado sobre 2. Me queda el z de x evaluado en el punto 1 pi, 0 pi medio. Bien, derivamos implícitamente ahora con respecto a y. Entonces me queda esto que está acá, derivando implícitamente. Me queda coseno de z, zi, ¿de acuerdo? Menos x, zi más 1. Y me queda que zi es esto que está acá. Evaluando en los puntos 1, pi, 0, pi medio, tengo esto y me queda pi. Ahora vamos a derivar implícitamente lo que usamos para encontrar el z de x con respecto a x. Con respecto a x. Entonces, fíjense, aquí tengo la derivada del coseno, es el menos seno de z. Por la derivada interna, que es z de x. Por esta z de x, es z de x al cuadrado. Más coseno de z por la derivada del z de x, que es z de xx. Aquí derivé un producto. Aquí derivé un producto. Menos z de x, menos la derivada acá con respecto a x, esto es 1, z de x. Menos x, z de xx igual a 0. Entonces, hago un poco acá, junto a lo que tenga z de xx. Entonces, esto lo paso para allá. Perdón, esto lo agrupo con esto. Me queda coseno de z menos x, z de xx, igual, lo de menos pasó acá, 0 de z, z de x al cuadrado, más 2z de x, más 2z de x. O sea, este z de x con este z de x, al pasarlo para allá me da 2z de x. Luego allí puedo despejar que el z de x es esta expresión, es esa expresión. Recuerden que yo calculé a z de x es esto, ¿a dónde lo tengo? Z es a menos pi medio sobre 2, z de x. Entonces eso lo voy a utilizar acá. Acá voy a escribir esto, menos pi medio, menos pi cuadrado sobre 2 al cuadrado, más 2z de x, que es menos pi cuadrado sobre 2, coseno de z, menos x, que es 1 sobre pi. Y eso me da esto. Eso me da eso. Ahora, derivando implícitamente con respecto a y, me queda esto.
Me queda esto. De la misma manera, despejo a z de i, me queda esto que está acá. Y evalúo en el punto. Evalúo en el punto sabiendo que z de i en el punto es pi y z de x es menos pi cuadrado sobre 2. Digo esa expresión. Bien. Ahora derivamos implícitamente con respecto a i y me queda menos 0 de z, zi, z de x. Fíjense, esto, a ver, ¿dónde tengo z de x? ¿Dónde tengo z de x? Z de x. Ajá, z de x me dio acá. Z. Ahora voy a derivar esto implícitamente con respecto a i. Ajá. Entonces me queda seno de z, zi, z de x, más coseno de z, z de xy, menos z de i, menos x, z de xy igual a 0. Eso es derivando, fíjense. Ahora derivamos implícitamente con respecto a i esto. Esto con respecto a i. Entonces tengo coseno es menos seno de z por zi por zx, más coseno de z por zxy, ¿no? Todo esto que tengo acá. Menos z de i, menos esto, igual a 0. Y ahí despejo a z de xy. Z de xy. La derivada cruzada. Eso va a ser seno de z por z de i por 0 de x, más z de i por 0 de z menos x. Bueno, y aquí evalúo z de xy, la evalúo en 1 sobre pi, 0 pi medio. 0 pi medio. La i vale 0. Z, tomando en cuenta el valor de z de i y de z de x, ¿no? De z de i y de z de x. Z de i por aquí lo tengo. Z de i está acá, z de x está acá. Ajá. Ok, aquí ya está. Z de i, z de x, z de z, lo reemplacé y me queda la z de x, que es esto que está acá. Bien. Ahora fíjense, esto se complica un poquito más. Se complica un poquito más. Porque ahora voy a dar un sistema. Fíjense, voy a dar un sistema x cubo más y cubo más z cuadrado más z cubo igual a 3xz. Y voy a dar el otro x más y más z igual a b. Supongamos que ambas ecuaciones definen a y en función de x y a z en función de x. Y en función de x y z en función de x. Como funciones implícitas y diferenciales respecto de x e y, ¿no? O sea, y es función de x, fíjense, y es función de x y z es función de x. Entonces, calcular de y de x y de z de x. Y es función. Entonces, bueno, derivamos ambas ecuaciones con respecto a x. Con respecto a x. Entonces, derivamos la primera, es 3x cuadrado de x con respecto a x. Después, bueno, 3y cuadrado de y con respecto a x. Después viene 3z cuadrado de z con respecto a x. Y aquí voy a derivar. Cuando derivo con respecto a x, esto es 3iz. Pero después cuando derivo con respecto a y, esto va a ser 3xz por de con respecto a dx. Cuando derivo con respecto a z, va a ser 3xy de z con respecto a dx. O sea, esto que está acá. Ajá. Ok. 3x y de z con respecto. Ajá. Y cuando derivo aquí con respecto a x, esto va a ser 1 de y con respecto a x, de z con respecto a dx, igual a 0. Entonces esto va a ser 1 de y con respecto a dx, de z con respecto a x, igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo 3x cuadrado, 3y cuadrado de y de x,
Estos menos 3iz de x de x se van. Bueno, agrupo acá de y de x, me queda 3y cuadrado, de y de x menos 3xz, de z de x me queda 3z cuadrado menos 3xy, que está acá, de z. Esto es igual a quién, a 3x cuadrado que pasa por otro lado, y a ver, a 3, y menos 3x cuadrado, 3iz, el de dx de x pasa positivo para allá, y el 3x cuadrado pasa con negativo para allá, y me queda 1. Y de acá me queda esto, ¿no? Esto es 1, me queda que de y sobre dx más de z sobre dx igual a menos 1. Bien, fíjense ahora, tenemos un sistema, fíjense esto ahora, tenemos un sistema. ¿Cuáles son las incógnitas del sistema? De y de x y de z de x. Tenemos un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas de y de x y de z de x. No homogéneo. Para que este sistema tenga solución, el determinante debe ser, la matriz determinante debe ser distinta de 0. Entonces, la matriz determinante es esta: 3y cuadrado menos 3xz, 3z cuadrado menos 3xy, 1, 1, perdón, ¿por qué puso? Menos 1, no. A ver, ¿por qué? De y de x. No, esto no es menos 1, esto es 1. A ver. Ajá, de y de dx. Ay, porque yo pongo aquí menos 1. Espérate, a ver, aquí está lo bueno. A ver. No, menos 1. Bueno, esto es 1. Esto es 1. Esto es 3y cuadrado menos xz menos 3z cuadrado a 3z cuadrado. Ajá, menos 3. Ajá. Esto va a ser 3y cuadrado menos 3xz menos z cuadrado más xy. Esto es 1. Esto está a mano. Esto es 1. Estoy resolviendo el determinante, estoy resolviendo el determinante de los coeficientes, pues. O sea, el coeficiente acá es 3y cuadrado menos 3xz. El coeficiente acá es 3z cuadrado menos 3xy. El coeficiente aquí es 1 y el coeficiente aquí es 1. Entonces, aquí es, perdón, estoy aquí. Estoy con el determinante, estoy con el determinante de los coeficientes. El coeficiente que acompaña al de y de x, y de z de x son las ecuaciones, las incógnitas. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son de y de x y de z de x. Entonces, para resolver esto, yo primero tengo que chequear que el determinante de los coeficientes de la ecuación sea distinto de 0. Entonces, los coeficientes son 3y cuadrado menos 3xz. Aquí está. Para el otro es 3z cuadrado menos 3xy. Aquí está. Para este es 1. Esto es 1. Y para este es 1. Y en efecto, cuando multiplico esto por esto, y esto me queda menos 3 por 1. 3z cuadrado más 3 me da esto que está acá. Esto debe ser distinto de 0 para poder obtener de y de x. Ahora, cuando voy a obtener de y de dx, voy a tener de y de dx, voy a reemplazar en la primera fila, voy a reemplazar por la parte no homogénea. Entonces tengo 3iz menos 3x cuadrado, aquí está. Y aquí tengo menos 1, aquí está menos 1.
Este sí está bien. Este no está bien. Este es más 1. Y en la otra parte lo que corresponde a los coeficientes de z de x es 3z cuadrado menos 3xy, 1. Hago la cuenta y me queda que de z, al hacer esta cuenta, me queda esto que está acá. Bueno, perdón. O al despejar esto y reemplazarlo en 1, se obtiene esto que está acá. O sea, aquí calculo de y de x. Aquí calculo de y de x. Y para hallar de z con respecto a d de x, utilizo esta expresión de z. Entonces, de z con respecto a d de x va a ser menos 1 menos de y de x, donde de y de x es todo esto. Bueno, haciendo las cuentas se llega a esta conclusión. Bien. Fíjense que en este caso 4, miren el caso 4. En el caso 4, la y la z dependen de x. Fíjense, de un sistema, pero la y la z dependen de x. Fíjense ahora el caso 5. El caso 5 doy un mismo sistema, pero ahora la z depende de xy y la u depende de x e y. Entonces aquí nos mandan a calcular a z de x, u de x, z de y y u de y, donde z es función de x e y u es función de x e y. Bien, entonces derivando implícitamente con respecto a x, fíjense, la y la x son variables independientes. La z y la u dependen de x e y, son variables dependientes. Entonces, cuando derivamos la primera con respecto a x, me queda 1 más z de x más 1 de x igual a 0. Y cuando derivamos la segunda con respecto a x, me queda z por u, por y, me queda y esto es y z por u, estoy derivando con respecto a x, más x y u z de x, ¿de acuerdo? Más x y z u de x. Recuerden que z y u son funciones de x. Eso me da esto. Entonces, de esta ecuación tengo que z de x más u de x es igual a menos 1. Y de esta ecuación tengo que x y u z de x más x y z u de x es igual a menos y z u. Igual a menos y z u. Derivando ahora explícitamente con respecto a y, aquí estoy derivando con respecto a y, tengo 1 z de y más u de y igual a 0. Hago lo mismo. Tengo esta expresión que está aquí. Entonces, de aquí tengo que z de y es esto, más u de y igual a menos 1. Y de aquí tengo que x y u z de y más x y z u de y es igual a menos x z u. Resolviendo los sistemas, recuerden, aquí tengo un sistema, fíjense, aquí tengo un sistema para zi y u de y. Aquí voy a hallar a z de y, u de y. Y aquí tengo un sistema para z de x, u de x. Z de x, u de x. Resuelvo el sistema este y resuelvo este sistema. Resolviendo los sistemas 1 y 2, obtenemos que u de x viene dado así y z de x viene dado así. Ajá, perdón. Aquí, del primer sistema tengo z de x, u de x. Entonces tengo z de x, u de x. Y del segundo sistema tengo z de y, u de y. Tengo z de y, u de y. Y ahí tengo resuelto el problema. Bien.
Bien. Otro ejemplo, fíjense. Otro ejemplo. Las dos ecuaciones, fíjense este ejemplo. Ahora, fíjense, el ejemplo 5 y 6, yo di, por ejemplo, en este caso, la Z dependía de la X y la Y y la U dependía de la X y Y. En el otro, fíjense, en el otro, la Z depende de X y la Y depende de X. En este, la U y la Z dependen de X e Y. Bien. Fíjense ahora este caso, el caso 6. Entonces tengo dos ecuaciones de esta forma. 2x igual a b cuadrado menos u cuadrado e y igual a u por b. De b como funciones de x e y. U y b son funciones de x e y. Entonces yo quiero calcular u de x, u de y, b de x, b de y. Entonces mantenemos ahí fijo y derivamos las dos ecuaciones dadas con respecto a x, donde u es una función de x y y, ¿de acuerdo? Entonces, si derivamos esta ecuación con respecto a x, me queda 2. Pero recuerden, b es una función de x e y y u de x e y. Entonces será 2b por b de x menos 2u por u de x. ¿Ok? Ok. Eso me dio eso que está acá. Y la otra ecuación que tengo, si derivo esto con respecto a x, la y no depende de x, eso es 0. Me queda la u con la b de x más la b con la u de x. O sea, estoy derivando esto con respecto a x. Bien. Derivé aquí con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x está acá. Y la derivada de esto con respecto a x está acá. Está acá. Luego, de acá me queda, despejando b de x, me queda esto que está acá. Ajá. Y reemplazando acá, entonces me queda que 1 es igual, que quito los 2, b, el valor de b de x lo meto acá, menos u con respecto a u de x, me queda esta expresión que está acá. Entonces, toda esa cuenta es esto que está acá. Y aquí puedo despejar a u de x, que es esto que está acá. Y b de x es esto que está acá, menos b entre u por u de x. Entonces reemplazo el u de x que tengo acá, lo reemplazo acá y me queda b de x. Entonces menos b sobre u de x, donde u de x es esto. Entonces esto va a ser el menos este, con este menos me da más. Me queda bu sobre u, b cuadrado más u. Entonces se van las u y me queda esto que está acá. Me queda que b de x es esto que está acá. Hacemos lo mismo ahora, pero mantenemos fijo a x y derivamos con respecto a y. Repetimos el proceso. Ahora derivamos con respecto a y, esto es 0, esto va a ser 2b de y menos 2u de y, ¿no? Entonces va a ser esto que está acá. Por otra parte, mantenemos fijo a x, derivamos las dos ecuaciones con respecto a y y obtenemos esto. Y de aquí sacamos el valor de u de y y el de valor de b de y, que me da esto. Bien. Bien. ¿Cómo se sienten hasta ahorita? ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí, profe.
Bueno, yo particularmente siento, o sea, es bastante información. Ok, bueno, vamos a pararlo ahí. Vamos a pararlo hasta en el 7. Me interesa que esa información la diera un poco para el miércoles, ¿no? Fíjense, yo a lo mejor estoy dando bastante manera de bastantes vías que ustedes tengan para la derivación implícita. Esto es derivación implícita, pues. En uno hay que resolver el sistema. Fíjense, aquí en algo, el 5, el 6, el 7, creo, se resuelven sistemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí fue un sistema de I de X, de Z de X, se resuelve el sistema. Casi todo esto hay que resolver sistemas, pues. Sistema. Sí, hay información bastante. Pero a mí me interesa que aprendan a derivar bien implícitamente. Derivan bien implícitamente. Porque esto lo vamos a repetir para problemas de máximos y mínimos, para el problema de la serie de Taylor, el teorema de Taylor. Vamos a necesitar hacer derivación implícita. Y a mí me interesa, digamos, que ustedes manejen, pues, todos los casos, o gran parte de los casos. Ver cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes para poder hacer, porque yo derivo implícitamente con respecto a las variables independientes. Pues. Las variables dependientes las derivo con respecto a las variables independientes. Entonces, pueden ser que algunos casos dependan de X o en algunos casos dependan de X y de Y. Entonces, ahí tengo que jugar con la derivación implícita certeramente. Entonces, fíjense, por eso yo les puse este caso. Fíjense, en este caso, la B y la U dependen de X y de Y, ¿no? Cuando yo derivo aquí con respecto a X, tengo 2. Entonces aquí tengo 2B, B de X menos 2U, U de X, ¿no? Y está acá. Y cuando derivo aquí, con respecto a X, la Y no depende de X. Entonces, derivada de Y con respecto a X es 0, pero acá tengo U por B de X más B por U de X, porque la U y la B sí dependen de X, que es esto que tengo acá. Digamos. O sea, ahí lo importante es saber cuáles son las variables. En este caso, las variables dependientes son U y B, y las variables independientes son X e Y, ¿no? En ese caso, por ejemplo, en este caso, las variables independientes son X e Y y las variables dependientes son Z e U. Y así voy. En este caso, la variable dependientes son Y y Z. Y depende de X y Z depende de X, y la variable independiente es la X. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Bueno, vamos a dejarlo aquí en las 7. Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí en las 7. Me queda bastante poco. 8, 9. Ajá. Okay. Vamos a dejarlo ahí en las 7. De manera tal de que para la próxima clase veamos eso. Yo les voy a dar una serie de ejercicios. Les voy a mandar una serie de ejercicios para que practiquen esto. Para que lo practiquen. En un curso normal no da tiempo como de haber hecho tantos ejercicios. Porque están viendo por un poco de ejercicio. Por ahí están. Entonces ustedes tienen que hacer las cuentas. Pónganselo a ver ustedes las cuentas y me preguntan cualquier cosa la clase próxima. Entonces, bueno, vamos a dejarlo allí.
retomamos la clase el miércoles a la misma hora. Le voy a tener más material, le voy a mandar ejercicios. Y como les digo, esta semana vamos a tener 3 clases, ¿sí? No tanto para avanzar en materia, sino para meter bastante ejercicio. Yo prefiero ilustrar cada tópico con algo de ejercicio, con algunos ejercicios. Y de esa manera, digamos, que se pueda entender mejor las cosas, pues. Bien, entonces quedamos así, pues. Nos vemos el miércoles a las 11 y el viernes lo vamos a hacer a las 7:30 de la mañana. De viernes a las 7:30. Entonces vamos a tratar de tener material tanto de ejercicio como de materia para avanzar lo más que se puede. Por lo menos tratar de entrar esta semana, si es posible, problemas de máximos y mínimos, o por lo menos estar allí. Pues estamos en la semana 4.